Buenos días a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio online de INRED Digital, que se transmite por Facebook Live. A los y los cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED 1. Hoy hablaremos sobre la criminalización de la justicia indígena en el Ecuador y la solicitud de amnistía para 23 autoridades indígenas que se analiza en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en este momento. Para ello, damos la bienvenida al doctor Nicolás Salas, abogado del caso del señor José Sarmiento, dirigente indígena procesado y sentenciado bajo el delito de secuestro tras administrar justicia indígena. Al señor Raúl Yazac Fernández, doctor en postcolonialismo y docente universitario, y al doctor Abraham Paucar, dirigente de justicia indígena de la comunidad ancestral La Tolia. Bienvenidos y bienvenidas. Queremos iniciar este conversatorio con haciendo una reflexión. En Ecuador, desde la Constitución de 1998, se reconoce el derecho a la justicia indígena e incluso en el 2008 el Estado ecuatoriano se constituye como un Estado plurinacional. Doctor Raúl Yazac Fernández, doctor en colonialismo y docente universitario, ¿cómo en la práctica funciona este reconocimiento a la justicia indígena en el país? ¿Y a su criterio se garantiza el pluralismo jurídico? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta sumamente amplia y voy a tratar de sintetizar, ¿sí? A ver, como usted ha dicho, la Constitución de 1998 ya reconoció a los pueblos indígenas las facultades jurisdiccionales. Y esto es de alguna manera ratificado, pero también es potencializado en la Constitución del 2008. ¿Pero por qué se potencializa en la Constitución del 2008? Porque, como ustedes saben, el Ecuador asume como un Estado plurinacional e intercultural, entre otras características, ¿sí? Entonces, claro, cuando el Estado se asume como plurinacional, eh, lo que pone en cuestionamiento es justamente el sistema de subordinación capitalista colonial que se había generado desde la época de la colonia hasta la actualidad. Entonces ponen este cuestionamiento y en ese sentido se reconoce a los dos sistemas jurídicos, tanto al sistema jurídico ordinario como al sistema jurídico indígena, en el mismo nivel de igualdad, porque parte del principio de que no existen culturas o sistemas jurídicos superiores e inferiores. Entonces, todos los sistemas, en este caso, tienen el mismo nivel de igualdad en la práctica, ¿sí? Entonces, esto está determinado básicamente porque la Constitución reconoce para los pueblos indígenas en el artículo 57, numeral 10, la facultad de crear, de derogar, de recrear normas internas. Y el artículo 171 lo que va a decir es que efectivamente estos colectivos indígenas tienen que resolver sus conflictos internos, todos los conflictos, porque no hay límites, todos los conflictos internos aplicando su derecho propio. Por tanto, estos colectivos entonces resolverán sus conflictos aplicando los derechos que se han generado dentro de la comunidad, no el derecho ordinario o el derecho que generare la Asamblea Nacional, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a la pregunta que nos hacía si esto se ha cumplido o no se ha cumplido. En realidad, en términos generales, creo que podemos ver desde dos ópticas. O sea, si es que se analiza desde los colectivos indígenas internamente, yo creo que va a ser diferente cuando se analiza desde la perspectiva de la justicia de la institucionalidad del Estado. Si miramos desde la institucionalidad del Estado, obviamente esto no se ha cumplido, porque
ha habido grandes conflictos justamente que produjo entre la institucionalidad del Estado con la justicia indígena. El caso típico, el más conocido, por ejemplo, ha sido el caso de la Cocha, ¿no? Cómo se politizó y finalmente la justicia ordinaria terminó sancionando, juzgando a las autoridades que resolvieron los conflictos y además en ese caso la justicia ordinaria volvió a conocer el caso que ya había resuelto la justicia indígena. Y lo peor de todo es que en este caso llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional puso en vigencia que en el caso del Ecuador estaría vigente que cuando un hecho es juzgado por la justicia indígena, la justicia ordinaria puede volver a conocer el mismo caso o al revés, ¿sí? Y otro de los casos, obviamente, es el caso que nos lleva a esta discusión, el caso de Cañar, ¿sí? En el caso de Cañar, de igual manera, se resuelve el conflicto y claro, ahí tiene ya vamos un poco a aterrizar en eso. Una vez que la justicia indígena resuelve un conflicto, la justicia ordinaria lo que hace es procesar a los dirigentes por haber resuelto los conflictos. Esto, repito, no solamente son los casos de Cañar, sino en diferentes lugares. Ahora, lo que debemos preguntarnos es ¿por qué se produce esto? ¿Sí? Se produce esto por varias razones, por varias explicaciones, pero yo voy a resumir ahora solamente para efectos de esta discusión en dos partes. Primero, que nosotros no hemos superado todavía el sistema colonial capitalista que aún vivimos. Este sistema todavía cree que hay los otros, que son los... en los otros ponen a los pueblos indígenas que todavía no tienen la capacidad suficiente para resolver todos los conflictos y en ese sentido, obviamente, tiene que estar funcionando como en la época de la colonia, que será a merced de la justicia ordinaria, ¿sí? Entonces, este sería el primer problema concreto por la que la justicia indígena es criminalizada. Por otro lado, creo que hay una fuerte cuestión de poder, porque cuando la plurinacionalidad reconoce en igualdad de condiciones las culturas y las justicias, los sistemas jurídicos, implica que el Estado, la institucionalidad del Estado, tiene que distribuir el poder que estaba concentrado en el Estado. Entonces, obviamente, esto no conviene a los poderes, ¿no? No necesariamente al Estado, sino a quienes ejercen el poder dentro del Estado, que no necesariamente son solamente los poderes económicos nacionales, sino los poderes económicos transnacionales. Entonces, obviamente no va a permitir que esos poderes concentrados en el Estado, que son ejercidos por esos poderes económicos, se distribuyan hacia los colectivos indígenas y a las comunidades indígenas. Y en ese sentido tampoco se estaría posibilitando la construcción de la plurinacionalidad. Esto para darte un poco ideas generales con respecto a tu pregunta, obviamente para ir alrededor de este conversatorio, ir discutiendo sobre este tema. Muchas gracias, doctor. En varias provincias del país, como Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Loja, se han denunciado que se está judicializando a los líderes indígenas que ejercen su derecho a la justicia indígena. Como ya lo señalaba el doctor, en el caso de Cañar hay 23 autoridades indígenas que han sido criminalizadas, como es el caso de don José Sarmiento Jiménez, expresidente del Consejo de Justicia Indígena. Doctor Nicolás Salas, ¿podría contarnos por qué hechos y bajo qué delitos se encuentra procesado el señor José Sarmiento? Buenos días, Michelle, muchas gracias. Buenos días, al doctor Raúl Yaza, a Abraham Paucar también y a todos los que nos miran a través de este medio. Efectivamente, el señor José Sarmiento, el líder de la comunidad de San Pedro en la provincia del Cañar, fue procesado por el delito de secuestro. Esto
bajo la construcción que hizo Fiscalía en el proceso penal de unos hechos que se habrían dado en el 2 de septiembre del año 2015. En este día, el 2 de septiembre del 2015, varias personas se acercan, varios miembros de la comunidad se acercan al despacho de dos abogados que figuran como víctimas en el proceso penal y finalmente no les permiten la salida y después de una hora de encontrarse en el despacho, las dos víctimas salen del lugar y iban a ser trasladados a una comunidad indígena. De estos hechos, de manera general, las dos supuestas víctimas presentaron en su momento una denuncia a la Fiscalía donde simplemente mencionaban al señor José Sarmiento, es decir, decían que él era el líder de esta comunidad y que por eso él tenía algún tipo de responsabilidad penal. Lo importante en este caso y la serie de fallas que se han ocurrido en el sistema de administración de justicia como motivo de estos hechos, revelan algunas de las características de esta denominada criminalización de la justicia indígena y de sus líderes. Efectivamente, y por ponerlo en resumen, uno de las grandes fallas de este proceso penal es que ni la Fiscalía, ni el Tribunal de Garantías Penales, ni en su momento la Corte Provincial de Cañar, consideraron que la prueba presentada por el señor José Sarmiento, efectivamente, que lo que siempre fue su teoría del caso y lo que fue la verdad, es que no se encontraba en el lugar de los hechos. Se presentó prueba, efectivamente, de varios testigos que era coherente y que era unívoca en el sentido de establecer que José Sarmiento no se encontraba en el lugar de los hechos en ese día y dio una explicación plausible y creíble sobre el lugar donde se encontraba, pero a pesar de esto la Fiscalía en su momento emitió una acusación por el delito de secuestro bajo la modalidad de autor mediato, es decir, la persona que tenía el dominio de la voluntad de quienes sí habrían cometido la infracción por mano propia. La Fiscalía va con esta teoría del caso al tribunal, lo presenta y al final de la audiencia de juzgamiento, después del debate, la Fiscalía acusa a José Sarmiento como autor mediato del delito de secuestro. Aquí viene una vulneración al principio de coherencia entre el debate y la sentencia, porque el Tribunal de Garantías Penales en su momento, quien únicamente bajo el principio dispositivo podía resolver en base a la pretensión de la Fiscalía que estaba contenida en su hipótesis de acusación, es decir, que el señor José Sarmiento había sido supuestamente la persona que tenía el dominio de la voluntad de quienes habrían cometido la infracción por mano propia, decide condenar a José Sarmiento como autor directo del delito. Esto invisibilizando primero la prueba del señor José Sarmiento y segundo invisibilizando también la teoría del caso de la misma Fiscalía. Este es un ejemplo de cómo un Tribunal de Garantías Penales, al invisibilizar lo que hace la Fiscalía, al reemplazar, construye su propia teoría del caso y dice, yo construyo la teoría del caso y yo condeno por el delito que yo quiero. Y esto obviamente vulnera principios constitucionales, por ejemplo, vulnera el derecho a la defensa, porque después de esta primera instancia, la Corte Provincial del Cañar, en una sentencia que yo creo que debe pasar a la historia, porque esta sentencia de la Corte Provincial del Cañar, que ratifica la sentencia de primer nivel, es una sentencia que copió aproximadamente el 90% textual de la sentencia de primer nivel. Cuando este tema llega o conoce la Corte Nacional a través del recurso de casación, asumo la defensa y justamente hice la comparación incluso a través de un programa, de un software antiplagio, donde se pudo detectar que más del 90% de la sentencia de primer nivel fue copiada por la sentencia de segundo nivel. Esto quiere decir que no hubo motivación propia de la Corte Provincial y ese fue el fundamento por el cual la Corte Nacional advierte que se vulnera el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución y decide declarar la nulidad del proceso penal y regresamos a la audiencia de apelación que se va a llevar a cabo el día de mañana. Esto es de manera general pues los hechos del caso para poder un poco abrir la discusión sobre algunos de los fenómenos que incluso ha referido Raúl Yaza, como es el tema del ejercicio del poder punitivo del Estado específicamente contra los líderes indígenas. Muchas gracias, doctor. Además de la judicialización de la Administración de Justicia Indígena, este caso no solo se analiza en el sistema judicial, sino también desde la declaratoria de emergencia por el COVID. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional debate la solicitud de amnistía de los 23 líderes indígenas. Doctor Jackson, en efecto, el artículo 120 de la Constitución del Ecuador
otorga como atribución a la Asamblea conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. Además, señala que no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidios por razones políticas o de conciencia. En este sentido, doctor, ¿aplica la amnistía para estas autoridades indígenas y por qué la figura de secuestro tendría un carácter político en este caso? A ver, este tema, efectivamente, como usted dice, fue discutido en la Comisión de Justicia a propósito de este tema. A ver, ¿por qué en este caso yo iría más allá de la pregunta? Yo diría que aquí no hay ningún delito. No hay delito de secuestro. ¿Sí? En estricto sentido, si es que usted quiere aplicar la norma, no existe el delito de secuestro. Porque lo que existe aquí es una autoridad indígena que, aplicando las normas constitucionales, aplicando las normas internas de la comunidad, juzga una situación, resuelve un caso dentro de la comunidad. Frente a eso no hay ningún delito, sino estaríamos creando una inseguridad jurídica terrible, porque si no, si pusiéramos en la misma situación a los jueces de la justicia ordinaria, o sea, esto es inaceptable. ¿Qué tal un juez, cualquier juez de la justicia ordinaria, resuelve un caso y por haber resuelto es juzgado, es condenado? Eso es inadmisible, ahí no hay delito, ¿sí? No existe delito. Por el único hecho de haber juzgado no existe delito. Entonces, este es el caso del Cañar. Entonces, la primera cuestión no hay delito, por eso es que el doctor que me antecedió la palabra justamente decía que tanto el Tribunal Penal como luego la Corte Provincial y posiblemente la Corte Nacional no toman en consideración las pruebas aportadas por el posible imputado en este caso, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que hay que quedar claro es que no hay delito, porque si es que aceptamos que hay delito, entonces estamos en una otra cuestión. En el evento de que existiera, en el evento no consentido de que esto fuera un delito, es susceptible de amnistía, porque es un delito político, justamente por toda esta cuestión, ¿sí? Porque si el ejercicio de la administración de justicia, ¿qué es lo que está cuestionando? Lo que está cuestionando es justamente una estructura del Estado, una estructura totalmente colonial, ¿sí? Una estructura que pretende que todavía subsista unos superiores y otros inferiores, y quien decide la vida, la actividad, la cotidianidad de los inferiores es el superior. Eso es lo que está sucediendo en el caso de la justicia indígena. Entonces, si es que tomamos por ese lado, obviamente que es un delito que en el evento de que estuviera tipificado como delito, es un delito político, porque detrás del accionar de las autoridades indígenas con la aplicación de la justicia, en realidad está el cambio de la estructura de ese Estado colonial capitalista, marginadora de los sectores. En ese sentido, es un delito político, por tanto, perfectamente aplicable en el caso de la amnistía. Pero recuerdo y nuevamente enfatizo que en este caso no existe ningún delito en contra cometido por las autoridades de la justicia indígena por el solo hecho de haber juzgado, de haber resuelto, de haber investigado un caso. ¿Sí? En eso creo que hay que ser claros. Muchas gracias, doctor. Como antes señalábamos, este viernes a las 9 de la mañana, el equipo técnico de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional
presentará los elementos teóricos para aprobar o negar la solicitud de amnistía de tres también se llevará de forma simultánea este día viernes desde las 8:30, como usted lo había dicho, doctor, en el Tribunal de la Corte Provincial de Cañar, la audiencia de apelación por el delito de secuestro en el caso de José Sarmiento. Doctor Salas, cuéntenos por qué el caso volvió a la fase de apelación, que usted ya nos dio algunos antecedentes tras encontrarse en casación, y cuáles son sus expectativas, tanto del ente legislativo que dará la respuesta de solicitud de amnistías, como del sistema judicial que analizará el caso de forma individualizada en este sentido respecto al señor Sarmiento. Perfecto, Michelle. Sí, a sus tres inquietudes. Primero, como le decía en su momento, el Tribunal de Garantías Penales, que dictó una sentencia de culpabilidad en contra de José Sarmiento, invisibilizó la actividad probatoria de la defensa de José Sarmiento y declara su culpabilidad. El segundo nivel de administración de justicia, es decir, la Corte Provincial de Justicia, copia y pega textualmente, literalmente, más del 90% de la sentencia del tribunal y ratifica la sentencia del Tribunal Penal Inferior. Esta sentencia de apelación llega a la Corte Nacional de Justicia y la Corte Nacional de Justicia, cuando asumo la defensa, advierto de esta falta de motivación, es decir, no hubo un razonamiento propio de la Corte Provincial para decir si la sentencia era válida o si era inválida. Por lo tanto, al no existir motivación, la Corte Nacional de Justicia decide anular el proceso penal y regresamos a la audiencia de apelación que se va a dar el día de mañana. Segundo, respecto a la expectativa que tengo yo de lo que pueda suceder en la Asamblea Nacional con motivo del pedido de amnistía y de indulto para los líderes de las comunidades indígenas, no tengo mayor expectativa. A ver, yo estuve al tanto de las intervenciones del doctor Yazak, del doctor Poveda y de varios de los asambleístas con sus inquietudes al interior de la Asamblea, y yo creo que ellos tienen un criterio más bien extremadamente positivista, porque ellos analizan el Código Orgánico Integral Penal y dicen o piensan que no se puede aplicar la amnistía o el indulto en caso de delitos como el secuestro. Pero claro, como bien indica el doctor Yazak, primero es un tema de no existencia del delito y segundo que si esta conducta fuera delictiva, necesariamente debe ser resuelta por la Asamblea Nacional considerándose como un delito político. Pero yo lo que creo es que la Asamblea Nacional va a intentar hacer una interpretación, digámoslo así, literal de la norma que está en el Código Orgánico Integral Penal y es probable que la amnistía o el indulto que sea solicitado no prospere en el órgano legislativo. Ahora, respecto a la expectativa o a la defensa que se va a realizar el día de mañana en la audiencia de apelación, efectivamente yo parto de la tesis de que no existe delito. Y no existe delito porque hay una serie de errores que cometió el Tribunal de Garantías Penales sumamente graves. Primero, el que les indicaba, si la Fiscalía presenta una hipótesis de acusación, ¿sí?, en la cual su tesis era que el señor José Sarmiento lideraba a la organización, lideraba a las personas que habían supuestamente secuestrado a las dos víctimas, y el tribunal condena, no por liderar supuestamente ese grupo, sino por realizar el delito de mano propia o por mano propia, entonces, ¿qué posibilidad de defensa tenía el señor José Sarmiento? ¿Cuál era el tiempo y cómo se garantizaba el derecho a la defensa del tiempo y los medios necesarios para su defensa? Primer problema. Pero más allá de estos temas que pueden generar incluso una nulidad de lo que decidió el Tribunal de Garantías Penales, hay un tema de fondo, la invisibilización de la actividad probatoria del señor José Sarmiento, ¿sí? José Sarmiento demostró en la audiencia de juzgamiento que no se encontraba en el lugar de los hechos. Los testimonios de las supuestas víctimas son contradictorios, otros testigos también son contradictorios y incluso el Tribunal de Garantías Penales, cuando de manera breve analiza los testimonios presentados por la defensa del señor José Sarmiento, dice, todos son concordantes y están extremadamente sincronizados. Y resulta que esta sincronía, para los miembros del tribunal, quiere decir que no son creíbles. Si el Tribunal de Garantías Penales consideraba que alguno de los testigos que dijo que el señor José Sarmiento no se encontraba en el lugar de los hechos era mentira, tenía que iniciar un proceso penal o tenía que ordenar la detención por el delito de perjurio. Eso es lo que tenía que proceder. Y voy un poco más allá para ir en consonancia porque estoy totalmente de acuerdo con lo que indica el doctor Yazak.
¿Por qué el Tribunal de Garantías Penales invisibiliza la prueba del señor José Sarmiento? Por aquí encuentro un rasgo de lo que se conoce como una de las variables del denominado derecho penal de autor. Como la persona a la que voy a sancionar, ¿no es cierto?, no merece mi credibilidad, invisibilizo toda su actividad probatoria. Como esta estructura colonial, esta estructura capitalista, ¿no es cierto?, que se ha establecido y que ha sido la forma en la que se ha administrado justicia en nuestro país, quiere captar para sí el ejercicio del poder punitivo y no quiere compartir ni ceder ningún espacio a otra forma de solución de conflictos, lo que hace es invisibilizar esta característica y empieza a generar patrones para sancionar a las personas por lo que son. Ese es el caso de José Sarmiento. A mí esta sentencia, la del Tribunal de Garantías Penales, tiene o dice de fondo que sancionan a José Sarmiento por lo que es, por el líder de una comunidad. Y le pongo solamente un ejemplo. Incluso saltándose las normas de la actividad probatoria, el Tribunal de Garantías Penales considera un recorte de prensa, que fue prueba documental de la Fiscalía, un recorte de prensa para demostrar que el señor José Sarmiento era líder era parte de la dirigencia de esta comunidad. Ese elemento nos dice que el tribunal está sancionando a José Sarmiento por lo que es, no le cree su prueba por lo que es, y por justamente establecerse como uno de los elementos que determinan la culpabilidad de manera equivocada. Entonces, contestando esta tercera pregunta, y el día de mañana se va a presentar una tesis de defensa relacionada con la inocencia del señor José Sarmiento. Muchas gracias, doctor. Está con nosotros ya don Abraham Paucar, dirigente de Justicia Indígena de la Comunidad Ancestral Actolia. Le damos la bienvenida, muchas gracias por su presencia. Don Abraham, quisiéramos conversar con usted y primero preguntarle desde cuándo la comunidad del Atolia ejerce su derecho a la justicia indígena y qué casos ha resuelto. Sí, primero, buenos días con todos y pedir disculpas por mi atraso porque estaba dentro del huerto y no me fijé la hora. Bueno, nosotros tenemos un caso, yo soy dirigente de la Comuna Atolia de la parroquia de Guangupolo del Cantón Quito. Bueno, nosotros hemos tenido problemas de tierras desde el año de 1975. Nosotros, antes de que haya estos problemas por intereses personales de personas particulares ajenos a la comunidad, pues nosotros hemos vivido en común acuerdo, respetando todo lo que es la ley comunitaria, los estatutos y reglamentos de la comunidad. Y acá había todo, digamos, un orden, respeto, se regía de acuerdo a la Asamblea General, todo lo que se resolvía a través del acta convocada y se daba algunas resoluciones. Bueno, nosotros lo que estamos manejando dentro de los derechos colectivos de la justicia indígena es desde el año de 2008. Pero no realmente, digamos, todo como se debía proceder, pero ya a los 2012 en adelante nosotros hemos venido aplicando la justicia comunitaria. Bueno, nosotros decimos la justicia indígena o la justicia comunitaria. Hemos resuelto los problemas y conflictos de tierra que supuestamente había personas extrañas, ajenas a la comunidad que tenían títulos de propiedad. Y entonces nosotros, viendo que estamos, digamos, reconocidos dentro de la Constitución como comunidad ancestral que podemos a nosotros mismos defender los derechos de la comunidad, entonces nosotros hemos venido aplicando la justicia indígena en nuestra comunidad. Conflictos de tierra, pues nosotros hemos resuelto, sancionado a las personas que tienen título de propiedad, porque dentro de una comunidad no puede haber, digamos, un título personal o individual, ¿no? Porque acá han presentado a través, digamos, de promesas de compra-venta, otro por adquisición de personas familiares, otros han realizado documentos en el IEREC, más antes porque había el IEREC, el INDA. Entonces, nosotros hemos aplicado justicia de acuerdo a lo que nos dé el derecho, citando a las personas que tenían el título de propiedad, por ejemplo, como de Juan Campaña, la cooperativa Hermano Miguel, el Comité Pro Mejora San José de Ilaló,
que este Comité Pro Mejora San José de Ilaló forma, digamos, un socio de 7 personas con los mismos dirigentes de la comunidad y vende a la cooperativa Hermano Miguel las 201 hectáreas que nosotros ni siquiera sabíamos. Entonces nosotros hemos tramitado este juicio desde el año de 1975 ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pidiendo el reconocimiento de la comunidad, porque nosotros tenemos un título de propiedad desde una sentencia del año de 1923 que está registrado en el registro de propiedad, que nos entrega en común acuerdo a 278 tierras de la propiedad comunitaria e indiviso, que no se puede dividir. Entonces, nosotros hemos tramitado ese juicio, pero no dio resultado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por cuanto más bien, ellos dieron interés ajeno a la comunidad, a gente de dinero que nada tenía que ver, pues entonces ellos tuvieron que, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en ese tiempo, bueno, se cambiaron a sí mismos, hubieron intereses, entonces rechazaron la demanda. Cuando rechazaron la demanda, nosotros tuvimos que seguir un juicio en lo contencioso administrativo, y luego a la segunda sala, y luego en la Corte Superior de Justicia, quien dio, digamos, la razón a la comunidad de La Tocha porque violaron los derechos de la comunidad. Hasta ahí. Y bueno. Muchas gracias, don Abraham. Más bien comentarle que de lo que hemos conversado en el conversatorio, hemos hablado también de la criminalización, sobre todo a líderes de justicia indígena. Como usted conoce, actualmente se está tramitando el proceso. Sí, tanto en el proceso judicial como en la justicia. Ahí tal vez me gustaría, don Abraham, la amnistía no es un recurso nuevo. En el año 2007, la Asamblea Constituyente concedió 326 amnistías a defensores de derechos humanos, líderes sociales y activistas judicializados. Los dirigentes de la comunidad Tolia, procesados por defender su territorio, también recibieron amnistía. Don Abraham Paucar, cuéntenos, ¿qué significó la amnistía para los líderes procesados y para su comunidad? Bueno, la amnistía, como hubo una corrupción dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería y por intereses particulares y más que todo gente de dinero, ¿no? Pues ellos compraban a los jueces, todo eso. Entonces nosotros estuvimos 4 años de clandestinidad y sin haber sentencia, pero ellos nos perseguían y tuvimos que huirnos 4 años. Y 2 meses en la cárcel con mi esposa, la Rosita. Entonces nosotros fuimos directamente por esta de criminalización de la justicia indígena, por cuanto de que esta gente querían entrar a la fuerza, utilizaron a la fuerza pública, a los militares, los dueños que han tenido comprado las tierras eran funcionarios del gobierno, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la policía, todo el mundo eran dueños. Entonces nosotros éramos perseguidos, decía que solamente don Abraham y su esposa son los únicos que están, digamos, metidos, que eso es un título de propiedad, que ellos van a entrar, pero nosotros jamás, y gracias a la colaboración de toda la gente, y más que todo de los abogados conscientes a la realidad, ellos nos han defendido, como doctor Raúl Yaza, el doctor Salvador, Estuardo Salvador. Bueno, ellos han habido otros doctores también, pero ellos han estado defendiendo desde comienzo del problema. Entonces, ellos son los conocedores y gracias a ellos hemos defendido. Pero cuando ya no hubo ese, digamos, ya, porque los intereses de estos jueces y los intereses de las autoridades, funcionarios, pues nos persiguieron y sacaron, digamos, una boleta de captura, tuvimos que huirnos 4 años. Entonces, cuando hubo la primera amnistía, pues nosotros no hemos acudido. A la segunda, que nos dijeron que nosotros podíamos pedir esa amnistía, ese indulto, nosotros acercamos a Montecristi con mi esposa, fuimos a
a ver, digamos, de alguna manera, a ver si nos daban esa amnistía, por cuanto de que son 4 años de huirnos. Entonces fuimos allá y pues tuvieron que aceptarnos por cuanto de que habían personas conocidas que estaban dentro de la Asamblea Constituyente, y gracias a ellos tuvimos que nosotros pedir este favor que dé esa amnistía. Entonces fue favorecido. Primero, digamos, por defender el territorio y por los derechos colectivos. Entonces, frente a eso, en realidad, los 33 dirigentes de la comunidad amenazados, asimismo con boleta de captura, nos dieron la libertad. Pero cuando dio la libertad, tampoco estuvimos, digamos, borrados de lo que decía, estamos amnistiando. Y si nos cogía, y eso me di cuenta cuando nosotros viajábamos a una invitación a Colombia, y ha estado en vigencia, digamos, la detención de 2 personas que éramos mi esposa y mi persona. Entonces, mire, de ahí nos reportaron, entonces tuvimos que volver acá y decir, bueno, ¿cuál es el problema? Y entonces tuvimos que, digamos, nulitar todo ese trámite. Hasta aquí, entonces, eso, bueno, sí ha servido de alguna manera, por cuanto de que estos señores campañas, que ellos estaban ya con maquinaria, todo eso, nosotros hemos mandado sacando, y eso es lo que nos ha favorecido. Pero, no sé, en estos momentos también hay otra amenaza que nuevamente quieren volver a entrar, ¿no? Entonces, estamos pendientes y gracias por esta entrevista, que vayan conociendo todos nuestros percances, problemas que tenemos dentro de la comunidad, no solamente nuestra comunidad, y otras comunidades que tienen el mismo sentido de problemas. Muchas gracias, don Abraham. Justamente estos hechos que usted nos ha compartido y la criminalización de la justicia indígena ha hecho que estas preocupaciones lleguen a organismos internacionales. Tanto la relatora de pueblos indígenas como la Comisión Interamericana han expresado su preocupación respecto a la falta de garantías y de derechos dentro del Estado ecuatoriano. Y es por esto que la relatora Victoria Talú Curpuz emitió 24 recomendaciones al Estado ecuatoriano en 2019. Doctor Raúl Yaza Fernández, ¿estos informes y recomendaciones son vinculantes? Es decir, ¿el Estado ecuatoriano está obligado a cumplirlos y si no lo hace, qué sucede? Muchas gracias. A ver, ahí hay algunas discusiones teóricas muy interesantes, ¿no? Porque como ustedes saben, la Constitución ecuatoriana hizo parte de la Constitución los instrumentos internacionales. Cuando habla de los instrumentos internacionales están incluidos las recomendaciones que hacen parte de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. En este caso, es de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, esto como primera cuestión. La segunda cuestión es que nuestra Constitución política va a decir que no solamente garantiza los derechos que constan en la Constitución ecuatoriana, los instrumentos internacionales, sino también todos los derechos que forman parte de la dignidad humana, y va mucho más allá el caso ecuatoriano, no solamente de la dignidad humana, sino también de la dignidad colectiva. Entonces aquí hay una discusión, por eso decía, teórica súper interesante. O sea, ¿qué entendemos por dignidad colectiva? ¿No? Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a trabajar los derechos humanos a partir solamente de la dignidad humana. Como ustedes saben, esto de la dignidad humana es una creación de la modernidad, ¿no? Cuando se fija solamente en un solo sujeto de derecho, que es el sujeto individual humano, ¿no? Por tanto, el resto que no es humano, incluido las personas que no son humanas, no tienen derechos. Y dentro de eso están la naturaleza. En cambio, cuando se habla efectivamente de la dignidad colectiva, en la dignidad colectiva están todos los seres. Por eso se habla de varios principios como el tema de la interrelacionalidad. Entonces, hay dignidad
en un colectivo, en tanto y en cuanto hay esa interrelación de seres. Cuando se habla de seres, no estamos hablando solamente de lo humano, sino de todo lo existente, de todo lo comunitario, en donde están las personas, los animales, las plantas, los cerros, los astros, todo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de otra clase de dignidad humana. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente las recomendaciones son vinculantes para el Estado. Y en el momento en que el Estado incumple, claro, estas recomendaciones simplemente está generando responsabilidades contra el Estado por el no cumplimiento de los derechos humanos, por no garantizar los derechos humanos. Yo creo que las discusiones, como dije, tienen que ir hacia ese lado y cómo hacer que efectivamente el Estado cumpla con todas estas recomendaciones, como en el caso de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Continuando con el doctor Salas, aunque el convenio 169 de la OIT señala que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, se deberán dar sanciones distintas al encarcelamiento. En el Ecuador esto no se ha cumplido y de hecho los líderes indígenas se encuentran en las cárceles. Es el caso del señor José Sarmiento. Doctor Nicolás, ¿cuánto tiempo lleva detenido don José Sarmiento y cuál es su estado actual en la cárcel del Turi, entendiendo que existe la alerta de 11 contagios y ya la muerte de un adulto mayor por el COVID? Sí, efectivamente, el señor José Sarmiento fue detenido en diciembre del año 2016, es decir, que ya va más de 4 años, estaba incluso por cumplir ya la sentencia de 5 años que dictó el Tribunal de Garantías Penales, en las condiciones que todos conocemos. Es público las condiciones que se generan en los mal llamados centros de rehabilitación social en nuestro país, y sobre todo y con mayor razón ahora con la pandemia del COVID-19. No solamente por el caso del señor José Sarmiento, sino por algunos otros casos que manejo, he llegado a conocer que las condiciones en las que se encuentran las personas que tienen sospecha de COVID o que tienen COVID en los centros de privación de libertad no son las adecuadas. No tienen acceso pues, o no tienen la posibilidad de acceder a las condiciones que le permitan superar esta enfermedad de forma adecuada. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, se dio en la cárcel de Ambato, donde han fallecido ya algunas personas. Lo mismo creo que puede suceder en la cárcel de Turi. La situación de José Sarmiento también es bastante calamitosa, porque también se encuentra con el peligro de contagiarse, y sumado a las condiciones bastante precarias en las que se desarrolla su vida en esta cárcel, pues puede traer incluso consecuencias en contra de su integridad física o de su vida. Y no solamente respecto a él, sino respecto a la mayoría de personas que están privadas de la libertad. Muchas gracias, doctor. Sabemos la crítica situación que viven nuestros privados de la libertad y lamentablemente, pese a que la justicia indígena está garantizada en la Constitución, su ejercicio práctico aún no se garantiza en su totalidad. Don Abraham, la comunidad Tolia continúa administrando justicia indígena y esto también les ha acarreado nuevos procesos judiciales. Cuéntenos cuál es la situación de los líderes. ¿Se encuentran procesados? ¿Bajo qué delitos les han procesado? A nosotros nos ha procesado es, digamos, más que todo por no permitir que gentes extrañas que entren a invadir la propiedad de la comunidad. Hemos sido denunciados, enjuiciados, y hasta estos momentos gente que tiene sus intereses, estamos demandados la directiva. Y nosotros hemos estado aplicando la justicia indígena todo los juicios que nos hacen en contra, pero nosotros hemos estado pidiendo la declinación de competencias. Hay unos funcionarios o autoridades que nos entienden sobre los derechos colectivos y la administración de justicia, aplicando el artículo 171, pues ellos han razonado y nos ha dado como 13... nos han dado eso de la declinación de competencia, ¿no? Entonces, hemos resuelto aquí eso de que nos devuelve todo lo ya tipificado, lo que ellos llevan, tanto en la fiscalía y tanto de los juicios penales. Entonces,
pero otros no entienden porque, no es porque no entienden, es lo que no quieren dar, digamos, la razón a la justicia indígena. Entonces, lo que nosotros siempre estamos insistiendo y tratamos de, y cuando no cumplen, tratamos de denunciar públicamente que violentan los derechos comunitarios. Entonces, eso nos ha servido bastante y más que todo dentro de una comunidad debe haber una unidad para ejercer el derecho comunitario y aplicar la justicia indígena. Entonces, como vuelvo, repito, hay algunos que aplican y otros que no quieren, digamos, ceder lo que es derecho de la justicia indígena. Más que todo, ellos están acostumbrados solamente por intereses lo que es la ley ordinaria, ¿no? Entonces, mire qué sucede, tanta violación, tanto crímenes que están, digamos, cometiendo y ahora sobre, digamos, las autoridades que están ahí, imagínense tanto dinero que hay, tantos créditos, pero ¿quién recibe? Ni siquiera la gente de la comunidad para el desarrollo de la comunidad. Y ese dinero va pasando a las manos que meten a su bolsillo y van y fuera del Ecuador y entonces, mire, tanto intereses, gente que no tiene, digamos, compasión por el pueblo, no ejercen a derecho, es el mismo gobierno. En estos momentos no tenemos gobierno, más que quien nosotros estamos siempre defendiendo los intereses, no solamente de la comunidad, sino los intereses de todo. Entonces, ahora violentan todo el derecho que hay dentro de la Constitución del Ecuador. Ya no hay, digamos, una Constitución que haga respetar estas autoridades. Muchas gracias, don Abraham. Para finalizar este diálogo, quisiéramos escucharles a los tres su opinión. Raúl, Nicolás, Abraham, queremos preguntarles a los panelistas desde su experiencia cómo el Estado ecuatoriano podría garantizar el derecho a la justicia indígena y evitar la judicialización de estos líderes que lo administran. Continuamos con don Abraham, luego Raúl y Nicolás. Pues primero se dice que todos tenemos el mismo derecho, el mismo respeto, tanto en la ley ordinaria, tanto en la justicia de la Administración de Justicia Indígena, pero no hay ese derecho que haya respeto y consideración. El Estado no hace cumplir, peor, digamos, el Congreso, que dice que ahora hay los asambleístas, peor. Ellos solamente manejan los intereses, ya no hay ese respeto, ya no manejan a derecho, ya no dice, bueno, esta ley dice esto en la Constitución. Entonces nosotros más bien estamos unificando a todas las comunidades a hacer cumplir nuestros derechos, porque no hay un acuerdo de respeto a lo que existe dentro de la Constitución, solamente es manejo a los intereses de ellos, y mucha gente de esa que dice que están en Congreso, que son asambleístas, solamente ellos a saquear con grandes proyectos, vienen de solidaridad a las comunidades, pero las comunidades jamás han recibido porque llega a través de esa solidaridad, a través del gobierno, de los funcionarios, pero ¿quién se lleva? Son ellos y la comunidad no. Y por eso nosotros queremos que todo lo que está dentro de la Constitución, de los derechos colectivos, de los tratados y convenios internacionales, nosotros vamos a seguir aplicando y vamos a cumplir con la misión de lo que dice en la Constitución, sin violentar fuera de lo que diga dentro de la Constitución. Entonces, ese es mi criterio, mi sentido, y siempre estamos pendientes al asunto que va a suceder. Igual, Raúl, Nicolás, ¿qué nos falta para garantizar el derecho a la justicia indígena y evitar esta judicialización? A ver, para contestar esta pregunta voy a leer una frasecita que un estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la maestría de Derecho Penal, hizo su trabajo de investigación con respecto al caso del Cañar San Pedro.
Y él hizo varias entrevistas, no solamente a los dirigentes, sino también a los jueces, a los abogados y a los funcionarios de la Fiscalía. Y uno de los funcionarios de la Fiscalía, que aquí omitió el nombre, obviamente, por su declaración, entonces, luego de haber relatado de todo lo que pasaba en la comunidad y cómo la comunidad logró realmente, o sea, lograr que vuelva a vivir en paz, porque dice que inclusive no había posibilidades antes de acercarse a una fiesta, porque se había convertido en un conflicto interno. Entonces, la comunidad logra resolver esos problemas. Y dice textualmente, él dice, pero los abogados, no todos desde luego, empezaron a presionar a las autoridades de la provincia como al gobernador, intendente, consejo de la judicatura y fiscalía para que a estas autoridades indígenas les sancionen, pues todo fue en base a esa presión de los abogados. Se mantuvo reuniones con varias autoridades de ese entonces y me dijeron, tiene que actuar. Yo, por el temor que tenía que me inicien un proceso administrativo, como es un sumario, y me sancionen, empecé a formular cargos. Pero yo te voy a ser muy honesto, para mí no existió ningún delito, peor un secuestro. Por el caso que tú mencionas y que hoy existen personas que están cumpliendo una sentencia. Yo me siento muy mal, es así que pedí el pase a otro cantón y hoy estoy en el cantón Suscal y sigue su declaración. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque, como dije, el tema de la justicia indígena tiene que ver con los poderes. Y con los poderes no solamente transnacionales, sino nacionales y también locales. En este caso, por ejemplo, hubo una fuerte presión de los abogados, porque, claro, en el momento en que una comunidad empezaba a resolver los problemas, estaba poniendo en cuestionamiento también la justicia ordinaria, ¿no? Que no resuelve en realidad los conflictos. Esto para decirte que el derecho es un instrumento, ¿sí? Así tenemos que concebir. Entonces, el derecho como instrumento pueden utilizar, como en este caso, ¿para qué? Para violentar derechos, para legitimar un sistema colonial, ¿no? Para negar derechos, como yo los tengo en algún artículo, se utiliza el derecho para negar derechos, ¿sí? En este caso. Pero por otro lado, también el derecho puede ser utilizado, ¿no es cierto?, como una lucha de los pueblos, como una reivindicación, o como diría Boaventura de Sousa Santo, como emancipación. Pero ese proceso tiene que nacer desde abajo, desde las comunidades, desde las bases, desde las organizaciones. Entonces, yo diría que para combatir esta situación que vivimos, porque nosotros vivimos formalmente un Estado democrático, un Estado de derecho, pero nosotros materialmente vivimos, en cambio, un fascismo social, ¿sí? Un fascismo social que sería interesante luego analizar, pero frente a ese fascismo social, lo único que nos queda es utilizar esas mismas herramientas de dominación como el derecho, pero para luchar, para emancipar, para unir, para esas cuestiones. Yo creo que por ese lado se podría hacer efectivo el cumplimiento de los derechos. Por eso es que yo, siendo abogado, yo tengo muchas dificultades de llevar los casos para resolver en la función judicial, porque desde mi punto de vista la función judicial en realidad no resuelve los problemas y los conflictos. Esto, Michelle. Muchas gracias, doctor Raúl. Y finalizamos con el doctor Salas. Su opinión, doctor, y ya para cerrar. Sí, muchas gracias. Justamente, y retomando un poco lo que indicaba el doctor Yasa, es increíble cómo a veces los mismos abogados no entienden en qué consiste la justicia indígena y lo que es peor, aparte de no entender, es no permitir que exista esta armonía entre la forma de justicia ordinaria y la justicia o el derecho ancestral.
Esto quiere decir también que se utiliza a la ley penal, se utiliza el derecho penal para enviar un mensaje. Desde el Estado se intenta enviar el mensaje, se utiliza el derecho penal como una forma de control social para homogeneizar las prácticas de solución de conflictos, que como bien decía Raúl, el sistema de administración de justicia, sobre todo en el ámbito penal, no soluciona ningún conflicto. Cuando interviene la ley penal en nuestro país, usualmente agrava los conflictos y no soluciona ninguna. Y en el mejor de los casos los deja como se encontraban. Pero cuando se utiliza el derecho penal, les digo, no de parte del Estado, sino por parte de los operadores de justicia, tal vez para no tener un sumario, o por parte de los abogados, tal vez para no perder por ahí tal vez un nicho de empleo, o tal vez por no deslegitimar su función o su actividad, se utiliza para atemorizar a las personas. Y este también es el caso del señor José Sarmiento. Efectivamente, pues cuando uno presenta algún caso de este tipo en los niveles de administración de justicia, lastimosamente poco se entiende sobre la posibilidad de coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia ancestral. Poco se entiende sobre la plurinacionalidad, sobre el pluralismo jurídico, que son elementos que deberían interactuar armónicamente, pero cuando hay distorsiones entre uno y otro o se utilizan con fines perversos al derecho penal, suceden este tipo de casos. Y aquí hay un caso de carne y hueso. José Sarmiento está privado de su libertad más de 4 años, y en un evidente caso de error judicial. Yo creo que si el día de mañana se logra conseguir un resultado favorable, va a ser importante que José Sarmiento pueda irse en contra del Estado, presentar un proceso contencioso administrativo y la posibilidad de que el Estado pueda reconocer su error y reparar en la medida en la que sea posible. Pero no es el primer caso en el que suceden este tipo de arbitrariedades. Yo creo que este es un buen caso para sentar un precedente en ese sentido, Michelle. Muchas gracias. Gracias, doctor Sala, Raúl, don Abraham, muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos nuevamente la presencia de Nicolás Salas, abogado del caso José Sarmiento, dirigente indígena, procesado y sentenciado bajo el delito de secuestro. Tras administrar justicia indígena, Raúl Yastag Fernández, doctor en postcolonialismo y docente universitario, y don Abraham, dirigente de justicia indígena de la comunidad ancestral. Encontrar colgado en nuestros canales de YouTube y en Red Digital. Recuerden, si desean que analicemos alguna problemática social, nos pueden dejar sus comentarios en esta transmisión o enviarlas a nuestro correo electrónico comunicacion@inred.org. Hasta la próxima semana. Se despide de ustedes Michelle Erazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Michelle. Estén muy bien. Muchas gracias.